Buen día, estamos en la sesión número 2 de cocina francesa. En esta sesión vamos a trabajar de igual manera una entrada, un plato fuerte y un postre. Los métodos de cocción que se van a aplicar va a ser estofado en el caso del plato fuerte, que es un merengue ragú. En el caso de la entrada es un acremado solamente, no hay métodos de cocción, pero sí hay cortes específicos como son los crudités, y se va a preparar el Vacherin avec fruits rose, que es una crema montada, es un ganache, es helado y es un merengue. Entonces es un postre de una complejidad mediana o quizá alta, pero que van a tener la oportunidad de ver paso a paso cómo se desarrollan cada una de las recetas. La recomendación que les puedo dar, si es trabajo en brigadas, es que todos los integrantes de la brigada estén ejecutando los postres de todas las sesiones. Entonces, vamos a comenzar con la sesión. Es importante que para los videos que los suban estén divididos en 3 partes, que sea la parte de mise en place junto con los cortes de la preparación y finalmente el montaje. Recuerden que deben estar uniformados y bien presentados. Ok, una de las maneras de presentar este postre es haciendo una base. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto es como hacer como un bombón. Entonces, lo que se hizo aquí fue poner un bol encima y con un soplete mandar la parte de encima para generar el hueco donde vamos a poner el helado, los frutos rojos y el ganache. Se saca y se hace lo mismo, se flamean por la parte exterior para poder retirar el helado. Ahora, esta se tiene que secar en el horno, por eso es que les pide que esté a baja temperatura. Deben de ser pacientes para poderlo llevar a cabo. Entonces se va a presentar de esta manera y vamos a hacer también los aros en otra parte para hacer la presentación, la tradicional. Ok, ¿cuál es el proceso para elaborar el merengue? Hay que blanquear las claras y una vez blanqueadas se agrega el azúcar hasta llegar hasta punto de nieve. Miren, es así como debe de quedar con picos, ¿sí? Entonces, ya de aquí vamos a pasarlo a una manga donde vamos a hacer los espirales para que van a ser la base del primer armado del postre. Y este aceite que usted puso a enviar, este aceite ahí en esa... Miren, como pueden ver, tenemos aquí nuestro tapete. Ustedes pueden utilizar el papel estrella y vamos a proceder a hacer los espirales. Hay que quitar eso.
Es importante que tengan una buena organización para la ejecución de sus recetas. ¿De qué manera? Si yo sé que el postre me va a llevar 3 horas, entonces es lo primero que debo de elaborar. Previamente, un día antes puedo hacer el fondo que requiero para el estofado, que es la segunda receta que vamos a ejecutar. En lo que se está haciendo el merengue, entonces me pongo a ejecutar la segunda receta o la siguiente receta en cuanto al tiempo y la complejidad que requiere para que los 3 platillos salgan al mismo tiempo. En el caso del tercer platillo, como no lleva métodos de cocción y va en frío, entonces eso lo puedo dejar hasta el final para que esté con la temperatura y la textura adecuada. Entonces vamos a seguir con el marengo ragú. ¿Qué es el ragú? El ragú es un corte en cubo que se realiza para las carnes, aproximadamente de 2 centímetros, y debe de tener un peso también aproximado de 40 gramos. Esto ya previamente lo tengo elaborado. Lo voy a sazonar en lo que el coludo se seca de un poco de líquido que tiene de que se lavó para poder agregar grasa. ¿Qué es lo que vamos a requerir o en qué orden va a ir esta preparación? Voy a sellar la carne. Si el método de cocción que me está sugiriendo la receta es el estofado, quiere decir que es una carne que tiene poco contenido graso y que por lo tanto va a tender a resecarse. Por eso es que le vamos a agregar fondo. Y además es una carne que va a estar algo rígida o algo dura. Por eso es que vamos a aplicar este método que tiende a suavizar y a hidratar la carne. Entonces vamos a agregar grasa para empezar con la cocción. Vamos a empezar con fuego alto o temperatura alta para hacer el sellado de nuestra carne. Considerar también la herramienta o el equipo que voy a utilizar para cuando voy a hacer un deglasado, porque eso viene escrito en la receta. Y entonces quiere decir que necesitamos generar una costra del producto que estamos trabajando para que con el deglasado levante, y eso va a potencializar el sabor. Por eso es que estamos usando un coludo de acero inoxidable. Recuerden que debemos de trabajar con una miserable o con una pala de madera, no con una de metal. Y esta costra que se está generando es algo completamente deseable en mi método de cocción. Si ustedes se fijan, cuando estamos haciendo un salteado, generalmente iniciamos el salteado primero con ajo y cebolla. En este caso, como primero voy a trabajar la carne para sellarla, si inicio primero con el ajo y la cebolla, puedo arriesgarme o puede llegar a suceder que se me pasa de cocción, y entonces el ajo, cuando está pasado de cocción o cuando está quemado, va a amargar todo mi producto. Entonces es por eso que primero voy a empezar a trabajar
con los cortes raludos. Si se fijan, no hay líquido, lo que tengo ahí, bueno, es una poca cantidad de líquido y lo que tengo es grasa. Vamos a cocinar un poco más de tiempo. Y les repito, esta costra que se está generando en el coludo, la vamos a despegar con vino. Lo que va a suceder, o pues lo que nos va a otorgar esta costra, es que el sabor se potencialice. Voy a agregar la cebolla. Posteriormente el ajo, ya que es más sensible, para cuidar esto que les acabo de decir, que no se me vaya a pasar la cocción. Cuando empiece a desprender el olor, voy a agregar el puré de tomate. Y voy a continuar el salteado, la cocción, esperando que pueda reducir el puré. Voy a agregar ahora un agente espesante, que es la harina. Integro. Y entonces se va a hacer como un tanto pastoso la combinación del puré con el harina. Que se integre muy bien. Seguimos generando esta costra. Y ahora lo que prosigue es despegar la costra con el vino blanco, que es un desglasado que vamos a hacer. Continuamos trabajando con fuego alto.
Si se fijan, estoy despegando la costra que se generó en el coludo, que es el objetivo del desglasado. Ya bajé un poco el fuego. Y entonces ya tengo un resultado de un líquido espeso con un sabor potente. Agrego el fondo de ternera y agregamos el fondo de ternera. Ya está en fuego bajo, entonces vamos a esperar a que dé el primer hervor para agregar el cóncase de jitomate. Recuerden que hay que quitar la piel del jitomate en agua hirviendo. Para eso le vamos a poner el jitomate, le vamos a abrir en una X en cualquier parte del jitomate, que sea un corte superficial. Después lo vamos a poner en agua hirviendo, lo sacamos, cortamos la cocción, partimos el jitomate en cuarterones, retiramos la pulpa y hacemos los cubos. Y eso lo reservamos, que es este resultado que tenemos ya aquí. Bien, ahora entonces solo nos queda esperar a que dé el primer hervor para agregar el jitomate en cóncase. Y hay que taparlo. Entonces vamos a tener cuidado con lo del primer hervor. Ya tenemos aquí que ya desprendió el hervor, entonces voy a agregar el jitomate en cóncase. Y voy a mantener el fuego bajo, lo más bajo posible, pero ahora lo voy a tapar. Entre más tiempo tengamos la preparación con fuego muy bajo, con el suficiente líquido y tapado, entonces lo que va a suceder es que el producto va a tender a ablandarse, que es lo que nosotros queremos. El corte de ragú es un corte, como les decía, de 2 centímetros aproximadamente los cubos, de 40 gramos de peso, y es para que quede blando, pero no para que se desbarate con la cocción. Entonces, si bien tenemos que dejarlo un tiempo prolongado para que la proteína ceda en la textura, no debemos de dejar al grado de que pueda desbaratarse. Entonces lo vamos a dejar así por lo menos 40 minutos. Bien, miren, esta es la presentación. No es la tradicional, es una presentación más grande con técnicas diferentes que les explicaba al inicio del video. Entonces, esta parte es la del merengue.
en el centro tiene la crema montada. Esta parte se encuentra sólida, ¿sí? En cambio, miren, si yo rasco aquí, está sólida. Hay que tener mucho cuidado con la humedad. Y esta parte que está acá es la crema montada. Entonces se hizo una mermelada de frutos rojos y se decoró con algunos trozos de canela. Y bueno, algo importante que ustedes deben de tomar en cuenta en cuanto a la textura del merengue es que cuando nosotros pusimos la mezcla en la charola, eso estaba completamente líquido o suave. Lo que se hizo en el horno fue que se secara. Entonces, esto inicialmente era una espuma, solamente que está seca. Entonces, si yo no tengo cuidado con el control de la humedad, esta espuma bien no llega a solidificarse. Miren, es muy fácil de despegar. ¿Sí? Entonces, esta textura es la que debe de tener cuando se enfría y para que pueda hacerle el montaje adicional, que es la crema, pues tiene humedad, ¿no? Entonces, esto se va a empezar a consumir. Miren, si yo lo tengo aquí en mi mano, con el calor de mi mano va a empezar a ceder. Entonces, el objetivo de esto es que cuando ustedes lo prueben y entre a su boca, con la saliva, esto se empieza a desvanecer. Y entonces tiene la textura esta que es un aire y tiene la parte cremosa o semilíquida de la crema junto con los frutos que se le van a adicionar. Al final les voy a poner un montaje con los espirales que quedaron de este tipo y con el montaje de la crema. Entonces vamos a proseguir con el montaje de los cruditos. Yo tengo aquí la mezcla del queso crema y el queso azul. Lo que falta ahora es agregarle el yogurt. Para hacerlo más suave. Y también voy a agregar un poco de vinagre. Voy a tener mucho cuidado cuando agregue vinagre porque la acidez puede hacer que se separen nuestros ingredientes. Es muy importante que cuiden los cortes de los vegetales. Para el cuatrimestre o el grado de complejidad que ustedes manejen no se les debe de pasar. Entonces los cortes deben de ser uniformes. Y bien, lo que también nosotros estamos cobrando es que si el platillo llega a tener un costo que quizá podamos tomarlo como elevado, es por la merma que se genera. Entonces, no importa que ustedes generen desperdicio. Los vegetales que ustedes van a cortar, uno de ellos es redondo como la zanahoria, entonces evidentemente la parte de las orillas, eso es considerado como merma. Entonces, para que no vayan a poner esas partes. Ya agregué el yogur, se suavizó la mezcla. Voy a agregar un poco de vinagre. Sigo integrando. Y finalmente voy a agregar sal y pimienta. La mezcla ahora es mucho más cremosa, ya que la suavizamos con el yogur y el vinagre. Entonces, la sugerencia del montaje
que viene en el recetario es que el queso se ponga en una copa y por separado se pongan los vegetales. Yo lo voy a poner en la misma copa. Y hay que cuidar que la copa quede limpia de las paredes. Entonces ahora voy a acomodar los vegetales alrededor de mi copa, cuidando que estén pues del mismo tamaño. De este modo. Y seguimos ahora para presentar el plato fuerte, que es el maringo ragú, que va guarnicionado con un salteado de champiñones con tocino. Agrego la guarnición de champiñones. Y tengo una Spomaxi. Ojo con este platillo. Tengo proteína, tengo vegetales y tengo una guarnición almidonada. Entonces, si yo quisiera poner un almidón diferente, puedo utilizar crotones, podría utilizar arroz y los champiñones podría sustituirlos por otro vegetal. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que este es un platillo completo por el uso de los ingredientes que ya les hice saber. Voy a agregar un poco de perejil para complementar el sabor. Y entonces tenemos ya nuestra entrada, tenemos el plato fuerte y tenemos el postre, que evidentemente este es para compartir.
esta es la presentación tradicional del bashri. Hay que tener cuidado con la humedad y la temperatura, sobre todo en este platillo, y respetar los métodos de cocción en el plato fuerte, así como el uso de la guarnición almidonada, la guarnición de vegetales y, claro, también el tiempo de cocción para el estofado. Es importante que ustedes hagan una presentación de los tres platillos, tomando en cuenta o considerando las porciones para una persona. Si fueran diferentes las porciones, entonces habrá que justificarlo en el video. Y como ya lo saben también, pues hay que hablar de la historia de los platillos, cómo fue que llegaron los ingredientes a la región de Francia, cómo fue que se integraron, a partir de qué época y demás. Mientras ustedes están haciendo la preparación, hay que estar hablando de eso en sus videos. Si tienen alguna duda, a partir de que les mande el link del video, pueden hacérmelo saber para que en tiempo y forma, hasta 48 horas después de su clase, ustedes estén enviando su video de manera organizada. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.